lo abrimos, acá están los escenarios y los ejecutamos. Hola y bienvenidos. En el desarrollo de software es común diseñar, programar y luego probar, pero todo está mal. ¿Qué tal si mejor diseñamos, probamos y luego programamos? Es parecido pero diferente. Y así que TDD nos enseña a cómo, por qué y para qué hacerlo. Test Driven Development o desarrollo guiado por pruebas. Bueno, ¿y esto de qué va? Vamos a hacer un ejercicio desde cero para aplicar TDD. Para eso nos vamos a apoyar de Codility, que tiene varios ejercicios para practicar programación. En este caso vamos a utilizar el ejercicio número 10, que es de complejidad media. Así que vamos a configurar el proyecto y regresamos a hacer el ejercicio paso a paso a ver cómo nos va. Bueno, ya nos encontramos acá en Visual Studio Code y vamos a crear un proyecto. Entonces creamos un proyecto de .NET que sea un class library. Escogemos un nombre, vamos a decir clase de TDD, le damos a abrir, ponemos un nombre, class library, crear proyecto, abrimos el Solution Explorer y ahora venimos y creamos otro proyecto que va a ser el de SUnit. Para aplicar TDD le ponemos test project, le damos enter, enter y ahora simplemente relacionamos los proyectos. Botón derecho sobre test project, decimos agregar proyecto referencia, cogemos class library y ya estamos listos para empezar. Antes de empezar, repasemos rápidamente qué dice TDD que tengamos en consideración antes de empezar cualquier proyecto. Bueno, como ya saben, TDD es Test Driven Development, desarrollo guiado por pruebas, que primero se hacen los tests y luego se hace el desarrollo funcional. Básicamente hay que cumplir tres leyes muy fáciles. Entonces vamos a verlas. No escribirás código de producción menos que sea para hacer que una prueba que falle pase. En otras palabras, no podemos escribir código funcional, solamente código de pruebas unitarias ante cualquier cosa, y así vamos modelando nuestro desarrollo guiado por pruebas. No escribirás más de una prueba unitaria que falle y que no pase a la vez. Con que hagamos un unit test que falle, será más que suficiente para empezar el comportamiento de una nueva funcionalidad que estemos escribiendo o algo que estemos mejorando. La tercera dice, no escribirás más código de producción del necesario para pasar la prueba unitaria actual. No vamos de paso a paso. Hacemos un test que falle, luego implementamos el código, luego mejoramos nuevamente el test que no fallaba y solamente hacemos estrictamente lo necesario para que pase. Así nos vamos desarrollando y generando el test al mismo tiempo, pero sin sobrepasarnos o hacer de más. Bueno, ya nos encontramos acá. Vamos a hacer lo que nos pide el ejercicio. Un array no vacío de números enteros. Entonces, hagámoslo tal cual. Un int que sea un array que se llame A y que no esté vacío. Por tanto, lo vamos a inicializar en 0. Y acá abajo nos dice que la clase se llama solution y el método solution. Entonces, hagamos igual. Tenemos acá solution, solution, new, solution y hagamos un answer. Un answer punto, hagámoslo equals, que sea 0, coma, solution punto, solution, donde le pasamos a punto y coma. En esa primera parte nos falla porque el método no está creado. Y eso se trata de las primeras leyes. No creemos código productivo sin generar un test que falle. Y ese test nos está indicando el comportamiento que debe tener el código. Entonces, hagamos que funcione el código. Entonces dice que necesitamos un método público, tal cual como nos lo pide acá en el ejercicio. Entonces vamos a hacer control C, control V. Y vamos a poner a retornarlo un 0, haciendo la tercera ley que nos dice que hagamos lo mínimo. Lo mínimo para que funcione es retornar 0. Este test ya no nos genera error de compilación, ya está pasando y ya lo podríamos correr. Si lo corremos, detectamos primero el test y lo corremos, ya nos estaría pasando. Y ahí vemos que ya nos pasa y hemos cumplido las tres primeras leyes. Pero eso nos lleva a pensar que es que hay un ciclo. Hay un ciclo que se repite: crear test, ir a hacer lo mínimo, modificar nuevamente el test, ir construyendo la funcionalidad a medida que avanzamos con los tests. Esto se le llama el ciclo de TDD. Así que veámoslo de qué se trata. Bueno, el ciclo se comprende de red, green y refactor. Red fue lo que hicimos inicialmente, que el test falle. Luego green hace lo mínimo para que pase. Luego refactor, pues modificar
si optimizar el código o agregar funcionalidad a medida que lo vamos haciendo de forma incremental. Entonces vamos a seguir con el ejercicio ahora aplicando este ciclo. Siempre que falle, luego hacer lo mínimo y luego hacer refactor para seguir agregando funcionalidad y al final el refactor se va a convertir en optimización de código. Bueno, vamos a crear un segundo test. Tenemos aquí test2 y vamos a agregar este primer caso, el caso del primer piquito. Vamos a agregar estos primeros datos que va a ser el 1, el 5 y 3 que conforman el primer pico. Entonces vamos a agregarlos. Digamos 1, 5, 3, el primer pico y que resuelva un 1. Entonces vamos a descubrirlo, encuentre el T2 y corramos el T2. Y efectivamente falla porque estamos en la etapa red. Entonces vamos a pasarlo a la etapa green. Entonces acá estamos viendo que retorna 0. Entonces organicemos el código. Vamos a hacer una implementación obvia. Un in, un am es igual, perdón, n es igual a a.len. ¿Y cómo hago para que cubra el primer caso? Vamos a hacerlo con una condición simple. Digamos que es if n menor que 3 siga retornando lo que está retornando, que es un 0. Y para todos los casos son demás, retorne un 1. Vamos a volver a ejecutar este caso y vemos efectivamente que ya resuelve. Ya tenemos para este escenario y para este escenario. Y ya vemos que pasar de red a green no es tan sencillo. Deberíamos tener unas ciertas estrategias y ciertamente TDD nos ofrece algunos caminos que podemos seguir. Así que veamos las estrategias que nos ofrece para pasar de red a green. Bueno, veamos las estrategias de pasar de red a green. La primera es implementación falsa, faking, que fue con la que empezamos. Nosotros empezamos suponiendo que siempre iba a retornar 0. Y está bien empezar por una implementación faking en este escenario. La otra es la implementación obvia. Si es un código demasiado obvio, podemos de una vez atacar el problema e implementarlo, que fue algo que hicimos en esta implementación. Lo dimos por sentado y la hicimos. Pero ¿qué hacemos nosotros para no caer en una solución que siempre nos devuelva el resultado de cierto caso y no nos quede una funcionalidad generalizada? Podríamos utilizar la estrategia de triangulación. Veámoslo cómo se ve esta estrategia. Bueno, entendamos cómo funciona la triangulación. El primer paso dice escribir la primera prueba. Consideremos el test 2 como la primera prueba. El segundo dice escribir una segunda prueba con diferentes entradas. Así que hagamos caso. Copiemos la segundo test. Pongámosle test 3 y pasemos este in a como parámetro. Corremos lo que nos quedó y a modo de repaso estamos utilizando SUnit en .NET, lo que nos permite utilizar el siguiente atributo. Ponemos theory y para pasar parámetros cogemos el atributo inline data y acá vamos a hacer un new array de ins con parámetros. Vamos a pasar un 0, vamos a copiar y pegar, vamos a pasar un 1, vamos a copiar y a pegar nuevamente y vamos a pasar algo parecido a esto, pero que no sea un pico. Puede ser un 1, un 2 y un 3. Y ahora vamos a ejecutarlo. Entonces abrimos los tests, descubrimos el test, lo abrimos, acá están los escenarios y los ejecutamos. Y evidentemente pasa el 1, 2, 3 y se quiebra con el dato 1 y con el dato 0. ¿Por qué? Si revisamos el código, vemos que dice el 1, 2, 3 pasa porque n no es mayor, no es menor que 3 y por tanto es 1, pero para todos los escenarios anteriores retorna 0. Esto quiere decir que nuestro proyecto, nuestra solución, está sesgada a un único caso. ¿Cómo lo generalizamos? Es lo que vamos a comenzar a revisar. Entonces, veamos cómo lo hacemos. Bueno, vamos a revisar la lógica que nos pedían inicialmente. Decía que un pico era un pico siempre y cuando sus vecinos fueran menores. Entonces, implementemos esa lógica. Recuerden que estamos utilizando la triangulación.
Entonces pongamos desde acá. Entonces vamos a hacer un in. Hagamos una lista. Hagamos una lista para poder trabajar mejor de ins donde se llame picos. Picos es pics igual a una nueva lista. Punto y coma. Ahora sí, podemos hacer un for. Hagamos un for tradicional para no enredarnos la vida. Queremos ustedes. Y del n de quién, pues de n. Como para evitar, como vamos a preguntar el prefijo que le sigue, para evitar que se nos desborde, pues pongámosle -1. Y como ya sabemos que vamos a preguntar también por el anterior, pues inicialicemos esto en 1. Digamos que ahí ya tiene más sentido. Ahora tenemos que meter esta condición, que ya no la pone pues muy descrita, es copiar y pegar básicamente. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer un if, donde la posición A, la lista A, en la posición I, debe preguntar por el anterior. Esto quiere decir, este es este debe ser mayor al de la izquierda. Le decimos mayor al de la izquierda. ¿Y cómo es el de la izquierda? Igual -1. No pasa nada, porque acá la inicializamos en 1, entonces ya estoy parado acá, hasta acá. Y lo mismo hacia acá. Este mismo, nuevamente, agreguemos una i. Copiemos y peguemos. Copiemos igualito. Ahora sí, estoy aquí, mayor a la derecha. Entonces decimos, debe ser mayor a la derecha, entonces más. Y ahí nos queda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a recolectar todos los piquitos. Este pico me interesa, está acá y está acá. Y hasta ahí lo vamos a dejar por ahora. Un pico que vamos agregando y que nos interesa almacenar. Nos interesa almacenar las posiciones. Entonces vamos a poner las is. ¿Cierto? Con Shift, Option o Alt si están en Windows y F lo pueden pues organizar. O le dan botón derecho y acá también sale Format Document y así también encuentran el atajo. Entonces ya tenemos todo esto. Entonces para evitar este valor quemado, lo que vamos a decir es que retórnenos punto oh, por acá, epa, punto oh. Ahí está. Ahora sí, vamos a correr nuevamente los tests. Y ahí nos fallan todos. Está bien. Pero ya no nos quedó generalizado. Porque todos están fallando. ¿Por qué están fallando? Porque pusimos a que fuera igual a 1. Entonces 1 no puede ser porque entra por este escenario. Este de acá del 0 entra por este escenario. Este acá, 1, 2, 3, no es un pico, entra por este escenario. Entonces sigue retornando todos los escenarios 0. Entonces vamos al código, abrimos el test y lo organizamos. Entonces decimos que no, no es un 1, es un 0. Y volvemos a ejecutar. Venimos acá, abrimos los tests y vuelve y juega. Y ahí está. Ante la triangulación nos dio un mejor código que no está sesgado a una única solución y ya está cogiendo forma, pero no hemos terminado porque esta es la primera parte del ejercicio. Entonces, de seguro no lo sabías, pero existe un debate / polémica con el concepto Test First Programming, si es igual o no a TDD. Esto surge por Ken B, autor de los libros XP y TDD. Resulta que en las fechas 1999 publica su primer libro XP y su segunda edición en el 2004, pero justo en la mitad publica TDD en el 2002. Y es en este libro donde encontramos una frase donde dice: yo solía llamar a Test First Programming a TDD. Para mí tiene todo el sentido del mundo, porque Test First Programming es el principio fundamental detrás de TDD. En TDD, pues simplemente se amplía y se estructura más. Y ese ha sido el dato curioso de la clase. Bueno, algo que no está bueno, que no estamos haciendo, es que cuando aplicamos TDD, buscamos que los tests devuelvan la documentación viviente del código. No está bueno
que un programador venga a la implementación y comience a entender que acá hay un n menor a 3, lo retorna a 0, todos los demás cuenta, puede acá devolver un valor mayor a 0 o diferente a 0. Él lo que debería hacer realmente es venir a los tests y comenzar a leer. Pero acá no hemos ganado mucho porque igual tiene que comenzar a leer código y eso no está bueno. Debería estar de forma descrita. Una forma de hacerlo es que abramos paréntesis y busquemos el atributo displayName y le pongamos un nombre más decente. Por ejemplo, acá estamos hablando de la validación. Entonces, digamos, ponemos un dato, decimos si es el número de entrada es menor a 3, devuelve 0, ¿cierto? Y comenzamos a escribir mejor los escenarios. Entonces, un programador es mucho más fácil de entender esto. Se pega acá. Y este escenario es un igual, este sí debería funcionar, pero acá debería ser y es un pico válido, devuelve diferente de 0. Realmente no sabemos si acá vaya a devolver siempre un 1, aunque es un único pico. Es un único pico, sí, debería devolver un 1, entonces está bien. Entonces podemos decir devuelve diferente 0 o devuelve un 1, digamos. Y este escenario son los tipos de entradas, las validaciones mínimas, pongamos. Entonces, esas son la combinación de todo. Entonces, pongámosle más bien las validaciones donde se devuelve 0. Y así nos queda mejor descrito. Vamos a mirar qué más se puede hacer en el código. Acá hay un escenario que no hemos revisado. El escenario es que, ¿qué pasa si nos mandan una línea recta como esta y esta acá? Sigue siendo un 0. Podríamos pintar este 3 escenarios y mirar a ver cómo nos queda. Entonces veamos cómo se ve esto en código. Entonces esta línea recta, vamos a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces desde el 5 arranca, entonces realmente desde el 6. Sería, vamos a ponerlo acá, sería el 1, ¿cierto? El 2, el 3, el 4. Sería el 1, el 2, 3 y el 4. 1, 2, 3, 4. Están seguidos. 1, 2, 3, 4. Y el 6 y el 2 son estos puntos de acá. ¿Listo? Podemos ingresar también varias líneas rectas si lo queremos hacer o podemos confiar en este escenario. Entonces vamos a confiar en este y pongamos cuando ingresa una línea sin picos, devuelve 0. Este es el escenario. Ponemos acá 1, 2, 3, 4. Ponemos acá 1, 2, 3, 4. Vamos al test 3. Aumentamos al test 4. Ya el tema, el nombre lo tenemos resuelto por la descripción. También se sugiere pues poner un nombre más diciente a esto, pero con la descripción ya es más que suficiente. Pero si lo quieren hacer, es mejor y es una muy buena práctica. Aquí debe fallar, pero recordemos que el último escenario de la triangulación dice agreguen más test si lo ven necesario. Digamos que si lo vemos necesario, entonces vamos a agregar este test. Entonces pongámoslo a correr. Primero que falle, y ahí falló. Entonces organicémoslo, pongámosle 0 para que corra de forma correcta. Y ahí nos quedaría la triangulación del ejercicio completo, cubriendo todos los casos. Ahora vamos a seguir iterando. Recuerde que los estados del ciclo son red que falle, green que pase con lo mínimo y refactor si hay que hacerlo, que es lo que hemos venido haciendo hasta este momento. Hasta este punto hemos logrado esta primera parte de acá hasta acá, solamente recogiendo los picos. Ahora vamos a desarrollar, usando la misma estrategia, esta parte de acá que mide la distancia. Vamos a ver cómo se ve esto en código, ejecutándolo tal cual TDD nos ha venido enseñando. Bueno, vamos a resolver ya la parte final. Lo que se busca es que entre cada pico se pueda poner una bandera siempre y cuando
la distancia entre P y Q sea mayor al número de banderas recogidas. Es decir, si mido entre el pico 1 y 3, debe haber una bandera. Entre el 1, 3, 5 o el 3 y 5, puedo poner dos banderas siempre que esa distancia sea menor. Entonces veamos cómo se va. Les pongamos el test. Primero agreguemos los valores 1, 5, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 2. Eso nos da esto. Y copiemos el test. Copiemos este test de acá. Acá T5. Y pongamos, cuando ingresa, picos válidos. En primer escenario nos debería estar regresando los mínimos de pico, es decir, un pico 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 4 picos. Vamos a poner acá 4 picos, nos debe estar devolviendo con este arreglo. Vamos a hacer que falle. Le vamos a correr nuevamente los tests. Vamos a usar este .NET Test Explorer. Le vamos a dar que lo descubra y lo vamos a ejecutar todos. Y ahí está. Cuando ingresa picos válidos. Entonces vamos a revisar porque él cuenta todos estos picos. Ahí está funcionando de forma correcta, pero queremos es que esté en estado rojo. Entonces vamos a poner 3. ¿Por qué 3? Porque acá la respuesta al final va a ser 3. Entonces vamos a volver a ingresar y a correr ese test. Y ahí falla. Porque devuelve 4 y devuelve 3. Entonces vamos a implementar esta lógica, ya que el test no está fallando. Esta lógica es un poco más compleja de lo que hemos venido haciendo. Le vamos a meter el acelerador y vamos a tratar de hacerlo más rápido para llegar a buen puerto y este video no se extienda tanto. Bueno, vamos a terminar el ejercicio. En general, lo que buscamos es mirar los picos, ya los tenemos todos recolectados, y poner las banderas. Entonces vamos. Bueno, vamos a terminar el ejercicio. Acá lo que nos hace falta es validar cuando esto retorne 0, siga retornando 0. Entonces pongamos unir, donde el total de los picos, si es igual a 0, siga retornando 0. Ahí ya nos queda. Ahora nos falta inicializar las variables que vamos a utilizar. Necesitamos una para el conteo de las banderas y el otro el total de las banderas. Entonces pongámosla. Un máximo flag igual a 1. Otro in donde sea el total de flags, pongámosle por decirlo de alguna manera, que va a ser igual al total de los picos. Y ahora vamos a comenzar a agregar los for. En general necesitamos dos. Entonces usemos ya la constante k como la pide el ejercicio. Dice una constante k que nos da unas posibles banderas que vayamos a recoger entre dos picos. Entonces necesitamos como mínimo dos. Necesitamos que esto sea igual a k. Esto me quedó mal escrito. Es total flag. Y esto va a ser igual a k. Y ahí nos quedó. Ahora sí, dos variables más. Necesitamos otra variable que nos vaya contando como las banderas que vamos midiendo entre picos. Entonces vamos a llamarla useFlags. Va a ser igual a 1. Y obviamente necesitamos ir comparando el punto anterior. Entonces lo vamos a llamar last position. Y esto va a ser el pico en su posición anterior. En este caso, como está iniciando, va a ser igual a 0. Ahora necesitamos, ahora sí, el for final. En este for, y lo vamos a dejar con i. Y lo vamos a inicializar en 1 menos el total de los flags. Y vamos a hacer la condición tal cual nos la da. La condición que ellos nos dicen es que debe ser entre los dos picos, es decir, el pico actual en i debe ser menor a la última posición y esto debe ser mayor o igual a k.
Y si esto es correcto, por tanto, el use flag, o sea, las banderas que yo voy recogiendo, las incremento en 1. Luego, el last position va a ser igual a la posición que estoy en este momento. Y ahora debemos detectar si ya he recogido hasta la última bandera. Entonces vamos a hacer una pequeña condición. Va a ser use, va a ser a use flag, va a ser si es igual acá, por tanto deberíamos romper. Eso quiere decir que ya llegamos pues a la punta final. Acá esto cierra este for. Y en esta parte acá que va a ser la evaluación, tenemos que estar constantemente preguntando si no nos hemos pasado, porque como este ciclo lo vamos a hacer recorrer hasta el final y siempre va comparando con el último, puede ser que demos un ciclo de más y nos pasemos. Entonces vamos a decir, el user flag es mayor, igual. Acá va iterando en el ciclo de arriba. Entonces el máximo, que es el valor que vamos a retornar, va a ser igual acá, porque nos habremos pasado una posición. Y para todos los demás casos, vamos a simplemente a romper. Ahora lo que nos queda, simplemente retornar. Retornamos por fuera de los for. Que retornamos el máximo de los flags. Y así nos queda ya el ejercicio completo. Y lo que nos falta es correr todas las pruebas. Entonces hagámoslo. Descubrimos todo y volvemos a correr todo. Y ahí está, tal cual. Y esto ha sido el ejercicio de Codility, el número 10, ejecutado y desarrollado en su totalidad con TDD. Y lo último que nos queda sería pegar este código acá y revisar si nos pasa toda la solución. Entonces veamos a ver qué pasa. Bueno, ya lo último que nos hace falta es correr esto en Codility, a ver cómo nos va. Entonces le vamos acá, iniciar test, hay que iniciar sesión para hacer el ejercicio y arrancarlo. Bajamos, ubicamos el lenguas, cogemos C#, lo confirmamos, bajamos, le hicimos editar código, copiamos solamente el método de solution, con Command C, lo pegamos, public in, bueno, también esta parte me quedó repetida, y esto acá me falta un using, el using de lista, entonces vamos a agregárselo, punto generic, y ahí quedó. Entonces ahora sí, podemos darle clic acá. Ya está todo. Y ahora sí le podemos dar enviar. Confirmamos, esperemos y crucemos los dedos a ver cómo nos califica. Ahí está evaluando, esperemos que termine de evaluar. Y nos dio una puntuación de 100. Y todo gracias a TDD. Felicitaciones y gracias por haber llegado a este punto. Es hora de poner tu conocimiento a prueba. Lo invito a que escoja cualquier otro ejercicio de Codility y aplique este TDD tal cual lo vimos en la clase. Y recuerda, programando se aprende es programando. Y no olvides dejar una pregunta, sugerencia, reclamo para darte una mano. Nos vemos en un próximo video.